Buenos días, maestra. Bueno, mi equipo está conformado por Jocelyn Flores, María Elena Flores y yo, Alejandra Mónica Sánchez. Bien, nuestra actividad 2 es un plan de evaluación integral y nuestro curso es comunicación. Son técnicas para hablar en público. Bueno, como ya sabemos, el lenguaje es una herramienta esencial para la comunicación todo el tiempo. Y obviamente, pues nuestro curso se basa en las técnicas para hablar en público y es importante que en este sentido, pues demos una evaluación para nosotros ver si el aprendizaje fue el esperado. Entonces, evaluar el aprendizaje nos permite conocer avances y habilidades en las áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque con la retroalimentación nosotros podemos ir viendo los avances y lo que todavía le falta a nuestros alumnos en este curso. Los objetivos que nosotros pusimos es desarrollar la confianza para expresarse de forma clara ante diferentes tipos de audiencias, porque no es lo mismo hablar frente a tus hermanos, tu familia, a un público, en este caso, pues la escuela, una conferencia, en otros ámbitos. Entonces, aquí el punto clave es tener esa confianza para que nosotros nos podamos expresar. Como dos, tenemos las habilidades técnicas de la comunicación oral. Podríamos decir que es de la vida diaria, pero también tenemos que tener ciertas herramientas que nos permitan hablar en público y ser entendidos. Aplicar estrategias de argumentación en la presentación oral. ¿Por qué es importante este objetivo? Porque no nada más es hablar por hablar, tenemos que tener una secuencia y tenemos que tener esas estrategias para que nosotros podamos hablar de la manera correcta ante un público. Bien, el aprendizaje esperado, pues es que el alumno pueda demostrar mayor seguridad al hablar en público, que venza estos nervios, que pueda vencer esas barreras y que pueda demostrar una mayor seguridad, que se pueda plantar frente a un auditorio y pueda tener una comunicación. También que aprenda a modular el tono de voz y el contacto visual, así como la postura corporal. Es importante que en un público él tenga en la secuencia de poder, si necesita hablar más fuerte o hablar de manera más moderada o para hacer énfasis en alguna situación que él necesite comunicar. El contacto visual también es importante porque dependiendo tu seguridad es como el público te va a poner atención. Entonces, estas condiciones son muy importantes. También que el alumno pueda diseñar y exponer discursos estructurados con introducción, desarrollo y cierre, porque era lo que comentaba en la lámina anterior. No nada más es hablar por hablar, sino tenemos que tener un principio, un desarrollo y un final. Para esto nosotros hicimos un temario con 3 módulos. El primer módulo es la comunicación efectiva, porque sí es importante que haya una comunicación, pero que denote algo, que demuestre algo, para que en este sentido nosotros y el público nos podamos conectar. La importancia de hablar en público es fundamental porque es de la vida diaria, tanto en el trabajo como en la escuela y en lo social, tenemos que tener esa apertura para poder comunicarnos. El módulo 2 es el lenguaje verbal y el no verbal. Este punto es importante porque no nada más hay que hablar, sino hay que saber expresarse y saber llegar al público con, con nuestra postura, con nuestro físico. También hay un lenguaje donde nosotros tenemos la posibilidad de convencer, de llegar y de tener como ese acercamiento hacia el público en general. La estructura del discurso, tenemos que comenzar por el principio, tener un desarrollo y tener un cierre. ¿Para qué? Para que ese lenguaje, esa forma de que nosotros nos expresamos, llegue justamente con los fines que necesitamos. Y el módulo 3 son técnicas de persuasión y argumentación. Aquí se trata de que ya una vez que hablaste en público, pues pueda transmitir esa información y ese argumento, ya sea para convencer o ya sea para persuadir. Y el punto número 3.2 es adaptación del discurso al público. ¿Qué significa? Que lo mismo que nosotros podemos mencionar ante unos amigos, ante el maestro, ante la sociedad, nosotros sepamos cómo adaptar ese discurso a diferentes personajes. A continuación, mi compañera Elena pues nos va a hablar de los instrumentos de evaluación.
Muy bien, muchas gracias, Moni. Maestra, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de los instrumentos de evaluación, cómo es que vamos a evaluar cada módulo. Y aquí tenemos el módulo 1, que el objetivo es reconocer elementos básicos de la comunicación efectiva y la importancia de hablar en público. Este módulo es un poco más teórico, en el cual nos vamos a basar en 3 áreas de evaluación. La primera es un cuestionario diagnóstico. Este nos va a servir principalmente para saber qué tanto sabe la gente o los alumnos que tenemos acerca del poder hablar en público. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizando una pregunta detonante, lo que nos va a propiciar una lluvia de ideas. Mediante la lluvia de ideas nosotros nos podemos dar cuenta qué tanto conoce la gente, qué tanto el alumno es sociable, por ejemplo, porque a veces el simple hecho de llegar a un aula con gente nueva y tal vez decir buenas tardes y no presentarse, me está hablando de que le cuesta trabajo socializar o entablar una conversación con alguien desconocido, ¿no? Entonces, la ponderación de este cuestionario no tiene valor, es simplemente para saber el alcance del alumno. El siguiente instrumento de evaluación es una rúbrica de participación en diferentes dinámicas. Estas dinámicas nos van a ayudar, obviamente, para principalmente modular el tono de voz, porque no es lo mismo hablar frente a una cámara que frente a 10 personas o en un auditorio de más de 100 personas, ¿no? Entonces sí hay que saber modular el tono de voz, la postura, qué tan seguro se ve la persona, porque ahí también en la postura nos damos cuenta que una persona está tímida, tiene nervios o tiene miedo, ¿no? Entonces también se va a evaluar eso, la actitud y seguridad que tiene al hablar el alumno. Entonces, estos rubros son los que vamos a evaluar mediante dinámicas. Vamos a evaluar la disposición y expresión básica. Entonces, esto lo podemos hacer con el simple hecho de presentarnos, ¿no? A ver, párate y preséntate quién eres, por qué escogiste este curso, cuántos años tienes, a qué te dedicas además de tomar este curso, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer un poco de evaluación también. La ponderación para este rubro es de 5 puntos. Y un tercer rubro a evaluar es una lista de cotejo de autoevaluación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante un diálogo abierto. ¿Cómo podemos hacer un diálogo? Lanzando igual una pregunta al aire o dándoles a trabajar un tema, ya sea en equipos o en parejas, que dialoguen entre ellos de este tema, que tanto saben, que han pues conocido de eso, y de esta manera podemos fomentar una reflexión personal sobre habilidades iniciales. Entonces, aquí el alumno, el propósito del módulo 1 también es que el alumno se dé cuenta de que sí soy bueno para esto, sí me gusta, sí tengo la capacidad o habilidad, y si no las tengo, lo puedo desarrollar. Entonces, para eso es esta última actividad. También tiene un rubro de una ponderación, perdón, de 5 puntos. Tenemos también algo importante dentro de cada módulo, la retroalimentación. Después de cada actividad que nosotros podemos hacer con el alumno, retroalimentamos. En valoración diagnóstica, las observaciones son de manera personal, según sea el caso, y la evaluación de expresión básica. Se buscan parámetros generales, de igual manera como ya los mencionamos. En el módulo 2 tenemos un objetivo de desarrollar las habilidades técnicas, es decir, en el primero detectamos, en el segundo vamos a desarrollar estas habilidades. El primer punto a evaluar es una lista de cotejos con ejercicios mediante postura verbal, le pusimos aquí, ¿por qué cuestión? Porque a veces al hablar o estamos así enconchados o a lo mejor estamos pues erguidos tal cual y no nos estamos moviendo tanto, o sea, tenemos de cierta manera muletillas físicas. ¿Por qué cuestión? Porque eso detona también que si estamos nerviosos o que si tenemos miedo al estar presentándonos en público. Y también la actitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer como moduladores de este taller? Pues observar sus técnicas de expresión,
cuáles son las que tienen y cuáles van a desarrollar para evitar ese tipo de estarse moviendo y de hacer muletillas, ¿no? Este tiene una ponderación de 3 puntos y en el siguiente punto tenemos grabación en video más una rúbrica de análisis. En este video, pues obviamente, ¿qué es lo que vamos a evaluar? La soltura de la persona al estar hablando, la fluidez, la seguridad con la que está hablando, que su diálogo sea coherente, que tenga seguridad, presencia y de cierta manera liderazgo. Entonces, aquí vamos a evaluar desempeño en una práctica grabada, puede ser en video, puede ser en cualquier plataforma que prefiera y tiene una ponderación de 3.5. El siguiente rubro a evaluar es una coevaluación con una lista de cotejo, perdón. Aquí, ¿cómo se va a hacer? Es una presentación ante una audiencia, ya sea que el alumno la elija o los docentes la impongan. ¿Y qué es lo que va a hacer esta presentación? Pues obviamente es como que acercar al alumno en primera instancia a hablar ya directamente en público y es un público desconocido, no precisamente en el salón, porque ya en el salón pues ya se conocen entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que los demás compañeros tienen el trabajo de hacerle observaciones y saber hacerle ver cuáles fueron sus áreas de oportunidad. Esto nos va a ayudar para fomentar la crítica constructiva entre compañeros. Igual tiene una ponderación de 3.5 y de igual manera hacemos retroalimentación después de cada evaluación. Y por último tenemos el módulo 3. Aquí ya es aplicar estrategias de persuasión y adecuación del mensaje al público. Es decir, de igual manera en el módulo anterior primero tratamos de quitar el miedo de que el alumno se sienta cómodo hablando en público y ahorita ya en este módulo nos dedicamos a que tenga estrategias propias para captar la atención del público, para mantenerlo alerta y para que le esté poniendo atención en el discurso que esté o el tema que esté manejando. De igual manera, manejamos 3 puntos a evaluar. La primera es rúbrica de presentación final. ¿Y qué es lo que evaluamos? El dominar el nerviosismo, el tipo de tema que eligió, porque de igual manera, si es un público que es tal vez de primaria o secundaria y aborda un tema para nivel universitario, pues obviamente está en desacuerdo ahí, ¿no? Entonces, el tema tiene que ser adecuado para la audiencia elegida. ¿Y cómo se va a evaluar? Pues integralmente la presentación, todo lo anterior que ya mencionamos, y tiene una ponderación de 3.5. El siguiente rubro es la observación directa del docente. Puede ser aquí la misma presentación y también vamos a evaluar dominio del tema. ¿Qué tanto sabe y qué tanto le está diciendo al público? Que es verdad, obviamente. Su presentación, la seguridad y fluidez al hablar. Aquí vamos a registrar aspectos cualitativos durante la exposición y tiene un rubro de 3.5, una ponderación, perdón, de 3.5. Por último, una autoevaluación escrita. Aquí el alumno se va a dar una evaluación pues, dando a entender qué cumplió y qué no cumplió con las actividades, si sus propios objetivos fueron alcanzados y los alcanzó de acuerdo a todos los temas que le impartimos. ¿Le fueron útiles las actividades que nosotros le presentamos o él buscó por su cuenta? Y obviamente que entregue en tiempo y forma. ¿Qué es lo que vamos a evaluar también aquí? Que el propio alumno hizo una reflexión sobre el proceso de aprendizaje y mejora personal. Entonces, este rubro también tiene una ponderación de 3 puntos y obviamente la retroalimentación después de cada rubro que estamos evaluando se realiza hacia el alumno que lo requiere. A continuación, mi compañera Jocelyn nos va a hablar de la evaluación del programa utilizado. Gracias. Muchas gracias, compañera Elena. Buenas tardes, maestra. Bueno, aquí en la evaluación del programa, utilizando el plan diseñado, como bien lo hemos visto, en la recolección de datos relevantes y analizados de manera crítica de los alumnos. Mostramos una tabla donde vemos los objetivos, los logros observados y las evidencias de cada alumno. En
En los objetivos, desarrollar confianza al hablar en público, como bien mencionaban mis compañeras, ya no quitar esa timidez para que sea una fluidez al hablar. El logro observado es de un 85% de los estudiantes, mejorando o mostrando mejoría en seguridad y contacto visual y control del nerviosismo. En la evidencia, las autoevaluaciones y comportamientos entre las primeras y últimas presentaciones. Mejoran habilidades técnicas como es su voz y su postura al hablar. Se presentó un objetivo, un logro observado de un 90%, presentando en discursos estructurados y adecuadamente su voz y lenguaje corporal mediante unas evidencias de rúbricas y ejercicios técnicos y videos. Aplicar estrategias de persuasión y adecuación al público. Vemos un logro observado de un 75% aplicado en técnicas de persuasión correctamente y que pudo hacer el discurso a la audiencia en frente al grupo o en frente a audiencias. Una evidencia de rúbrica de presentación final. Tenemos nuestras fortalezas y debilidades identificadas dentro del programa de nuestros alumnados, donde observamos las fortalezas, que obtenemos 3. La primera es la metodología práctica y participativa. En vemos el enfoque centrado en el participante, el uso de sus dinámicas activas, como me lo mencionaban, el trabajo en equipo, las evaluaciones continuas. 2, los instrumentos variados, que son como las técnicas o herramientas dinámicas. Y por tercero, un ambiente seguro. En debilidades, las dificultades para aplicar estrategias, el tiempo limitado y la falla en los recursos audiovisuales. Este es un ejemplo, por ejemplo, en las fallas, ya sea técnicas, no sé, de luz o de internet, etcétera. Vemos nuestras propuestas de mejora, que es brindar más espacios de práctica a los alumnos, como son las aulas. Podemos ir mejorando tu práctica para que sea eficaz mediante una audiencia que sea más desarrollada, que tengan la confianza en sí mismos, aprender a sentirse cómodos en un escenario. Implementar las técnicas, ejercicios fonéticos que ayuden a modular el nivel de voz según sea necesario. Esto para evitar el hablar monetariamente el tono de voz, proporcionar el apoyo audiovisual y espacios de grabación en los alumnos y ampliar los espacios de práctica con diversos tipos de público en diferentes escenarios, como bien lo platicábamos, ya sea frente al salón de clases y frente a audiencias ya en un mayor espacio, por ejemplo, la práctica en las comunidades, no solo en un auditorio. Como conclusión, tenemos evaluar con retroalimentación en mejora de aprendizaje. La mejora continua requiere objetivos de participación del docente, tanto del alumnado. Todo curso necesita planificación, evaluación y retroalimentación. Esto para dar un seguimiento eficaz. El curso enseñó una estructura de objetivos y criterios de aprendizaje del alumnado para evaluar el desarrollo de habilidades para hablar ante el público y dar retroalimentación continua. Si bien la retroalimentación es después de cada instrumento de evaluación, permite que el estudiante identifique sus aciertos y áreas de mejora, favoreciendo una enseñanza y un aprendizaje eficaz. A continuación vemos nuestras referencias y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.
Muchas gracias por la participación, compañeras. Gracias, maestra. Gracias, compañeras y maestra.